Pastor Francisco Rubiales. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Buenas noches, esto es Límites Insospechados y yo soy Paco Rubiales. Muy bienvenidos a esta edición de Límites Insospechados de hoy, 21 de octubre del año 2020, cuando son las 10:02 de la noche. Gracias por estar ahí. Te acabo de leer un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 1, desde el versículo 21 al versículo 28, un pasaje que se titula Un hombre que tenía un espíritu inmundo. En el Evangelio de Marcos es el primer milagro de liberación de un poseído que se relata o que se describe o que se registra. Y dice que Jesús venía acompañado de Simón, Pedro y de Andrés, su hermano, de Juan y de su hermano Santiago, los hijos de Boanerges, los hijos de Zebedeo, porque acababan estos cuatro, dos parejas de hermanos, de tomar la decisión de dejarlo todo y seguir a Cristo. El Señor le dijo: dejad ya de pescar, dejad de tirar las redes al mar, venid conmigo, seguidme, porque yo os voy a hacer pescadores de hombres. Y dice que lo dejaron todo y le siguieron. Así que Jesucristo llega con estos cuatro primeros discípulos y se presenta en Capernaum. En Capernaum, una ciudad pesquera muy preciosa en la que durante muchos años Jesucristo estuvo viviendo. Capernaum significa el pueblo de Nahum. Y claro, usted me dirá, o tú me dirás, ¿pero qué significa Nahum? Nahum significa el que da consuelo. Así que Capernaum podríamos traducirlo como el pueblo del que da consuelo. Qué bonito es saber que Jesucristo pasó mucho tiempo de su vida viviendo en Capernaum, vinculado a Capernaum, relacionado con Capernaum, y que verdaderamente aquel lugar se convirtió en el pueblo del que da consuelo. Y no hay quien dé mayor consuelo que Jesucristo. El consuelo de la salvación, el consuelo de la libertad, el consuelo de la esperanza, el consuelo de la gracia, el consuelo de la vida y vida abundante, el consuelo de la vida eterna, el consuelo del reino de los cielos. ¡Qué bueno! Dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Esto es muy importante. Aquí hay varias cosas que mencionar. Los días de reposo en aquel tiempo era el Sabbat, lo que nosotros conocemos como el sábado, el último día de trabajo para un judío en aquella época y también en esta época era el viernes, y el sábado descansaban. Por ejemplo, en el pasaje donde vemos que el pueblo de Israel está transitando por el desierto de camino a la tierra prometida, el pueblo se queja porque tiene hambre y el Señor habla con Moisés y le dice: cada mañana yo voy a derramar sobre vuestro campamento un alimento que se llama maná, algo parecido a un pan, pero me da la impresión que debía tener otro tipo de sabor, fabricado directamente en el cielo.
Y Dios le da a Moisés las instrucciones para el pueblo y dice, mira, cada mañana temprano, antes de que salga el sol, cada cual tiene que levantarse a tomar su porción de maná. Pero que no lo hagan ya cuando sale el sol, porque cuando el sol dé en el maná se va a pudrir. Y otra cosa le dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que no cojan más de lo que se vayan a comer, porque si cogen más, se va a pudrir, porque cada día tiene su maná. El pueblo tiene que levantarse cada día a su maná. Y también le dijo algo Dios a Moisés para decírselo al pueblo. Le dijo, los viernes, justo la víspera del día de reposo, pueden coger una doble porción, porque el día de reposo ni habrá maná, ni aunque lo hubiera, yo mando que reposéis. Qué tremendo, ¿no? Y dice que los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesucristo enseñaba. Fíjate que Jesucristo respetaba el día de reposo y él respetaba todas las cosas de la ley que se practicaban en ese tiempo. Porque hay un pasaje donde dice que Jesucristo iba con sus discípulos y que sus discípulos tenían hambre. Y dice que por el camino vieron un campo de trigo, un campo de cereales, y los discípulos que tenían hambre no tenían nada que comer, cogieron algunas espigas, sacaron los granos de trigo o de cereal, los machacaron y se los comieron para saciar su hambre. Y dice que vino un judío, un religioso, un fariseo, y dijo, ¿no sabéis que hoy es día de reposo? Porque ese día era día de reposo. Parece que para los judíos el día de reposo uno no tiene que tener hambre, ¿no? Pero ellos tenían hambre. Y les dijo el judío, el fariseo le dijo, ¿no sabéis que el día de reposo no se puede cosechar, no se puede trabajar? Y Jesucristo le dijo, no están cosechando. Ellos tenían hambre, solo cogieron unas espigas, un poco de grano para comer. Y el Señor trajo una enseñanza muy importante ese día. Le dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Y les dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El Señor estableció una enseñanza trascendental y fundamental ese día. Lo que en definitivas cuentas Jesucristo estaba diciendo es, el reposo ya no es un día, el reposo es una persona y se llama Jesucristo. Tú y yo podemos hallar reposo en Jesús cualquier día, por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, en cualquier momento, porque Él nos dice en Mateo 11, versículo 28, Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús? Podéis hallar reposo en mí en cualquier momento. Así que, amigos y amigas, el reposo ya no es un día. El reposo es una persona y se llama Jesucristo. ¿Y por qué? Porque en la ley el reposo era un día, pero en la gracia el reposo es Jesús. Otra vez, en la ley el reposo era un día a la semana. En la gracia el reposo es Jesucristo. Pero sin embargo, siendo Jesucristo el reposo del hombre y de la mujer, siendo Jesucristo nuestro reposo, Él también dijo que Él venía a cumplir toda la ley, todo el punto, todas las comas, todas las letras de la ley. Él venía a cumplir toda la ley. Qué bueno saber que Jesucristo vino a cumplir toda la ley para que nosotros disfrutáramos de su gracia. Otra vez, qué bueno es saber que Jesucristo vino y cumplió toda la ley para que nosotros podamos disfrutar de su gracia. Por cuanto Él cumplió toda la ley, por cuanto Él murió en la cruz, pagando conforme la ley decía, con la muerte por todos los pecados de la humanidad, nosotros nos sentimos liberados, libres, salvados y vivimos por la gracia. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Confiad en la gracia, para vivir en la gracia, vivid conforme a la gracia. La gracia de Cristo se ganó en la cruz. Él pagó por todos nosotros. Él pagó por todas las deudas de nosotros, todos nuestros pecados. Él pagó y cumplió la ley hasta el final, hasta que expiró. Él murió en la cruz porque la paga del pecado es muerte. Y Él dijo, bien, pues yo pagaré con mi muerte en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y todo el que venga a mí y se acerque a mí será perdonado. La gracia es la ley del nuevo pacto. ¡Qué bueno! Pero aún así Jesucristo cumplió la ley y dice que Él, los días de reposo, en el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba.
Algunos dirán, ¿y qué es la sinagoga? Bueno, la sinagoga eran aquellos lugares de reunión de los judíos, y la palabra sinagoga en el hebreo significa casa de la asamblea, es decir, casa donde se reunían aquellos que iban a adorar a Jehová. Pero sobre todo las sinagogas eran lugares de oración y lugares de estudio. Los judíos tradicionalmente, históricamente, siempre le han dado una tremenda importancia a la oración y al estudio de la palabra. También el Señor Jesús nos dice a nosotros los cristianos que le dediquemos tiempo a la oración, nos enseña en Mateo capítulo 6, y también que le dediquemos tiempo no solo a leer la palabra, sino a estudiarla y a escudriñarla. Así nos lo dice el Señor en Juan capítulo 5, versículo 39. Así que Jesucristo llega con sus primeros 4 discípulos a Capernaum y entra en la sinagoga el día de reposo para enseñar. Qué bueno, dice Marcos capítulo 1, versículo 22, y dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué tremenda enseñanza aquí. ¿Sabes qué? He visto a muchos cristianos verdaderamente agobiados por el asunto de la doctrina. Hay algunos cristianos que están obsesionados con una expresión, la sana doctrina. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué narices? Iba a decir otra cosa. Menos mal que el Espíritu Santo sujetó mi lengua. Pero ¿qué narices es la sana doctrina? Nadie tiene la sana doctrina completamente. La sana doctrina implica perfección. Nadie que es imperfecto, nadie que es pecador, nadie que tiene pecado en sí, nadie que tiene defectos, puede enarbolar la bandera de la sana doctrina. Nadie retiene la sana doctrina, porque para los que hablan de la sana doctrina, amigos y amigas, están hablando de dogmas, de principios, de enseñanzas y de teorías. La sana doctrina. Pero dice que cuando Jesucristo entraba en la sinagoga cada día de reposo, Él enseñaba. Y claro, los que estaban en la sinagoga, cuando lo escuchaban, flipaban en colores, alucinaban pepinillos. Y decían, esto llevamos viniendo a la sinagoga no sé cuánto tiempo. Aquí están los maestros de la ley, aquí están los escribas, aquí están los doctores de la ley, aquí están los principales del pueblo judío, los que se saben todo. Tenemos escuelas rabínicas hasta colgadas de las lámparas. Llevamos por siglos estudiando la palabra. Y cuando predica un rabino, bien, recibimos la enseñanza, está bien. Pero resulta que viene este Jesús y nos habla cosas que nunca habíamos oído. Y dicen, dice que se admiraban de su doctrina. ¿Quieres que te diga algo? La doctrina, como todo en los evangelios, es Jesucristo. La gracia es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el pan. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Y Jesucristo también es la doctrina. ¿Sabes por qué ellos alucinaban con la doctrina de Jesucristo? Porque Jesucristo es la doctrina en acción. Él mismo es la doctrina. Todo lo que sale de la boca de Jesucristo, que es Dios, es doctrina del reino de los cielos, es perfecta. Primero, porque Cristo era perfecto y es perfecto. Y segundo, porque no solo de pan se alimentará el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les ocurría a esta gente que estaban en la sinagoga y escuchaban a Jesús? Que Jesús, Dios, Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Lo que hablaba era lo que salía de la boca de Dios. Y esas palabras que eran espíritu de edificación, espíritu de alimento para las almas, entraban por las orejas de pana de aquellos que estaban en la sinagoga y ellos se alimentaban. Se les llenaba el corazón de gozo, el alma que desfallecía con tanta teología de los escribas, con tanta teoría religiosa, comenzaba a comer el alimento del cielo. Y estos que decían, se admiraban de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sabes dónde nosotros encontramos autoridad? En la intimidad con el Señor. Cuando tenemos intimidad con el Señor, cuando buscamos orar y buscarlo a Él en el secreto de la madrugada, en la soledad y en el silencio de la madrugada, ¿sabes qué? Ahí el Señor nos da autoridad. El Señor nos llena
con el poder del Espíritu Santo. El Señor nos da la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos da la llenura de su gracia. El Señor ordena nuestro día. El Señor nos fortalece. Y cuando tú luego vas y hablas con alguien, las palabras que salen de tu boca, por cuanto estuviste en la intimidad y en el secreto con Dios, salen por tu boca y edifican a otras personas. Qué bonito cuando estamos a solas con el Señor y Él empieza a traer revelación y profecía. Y empieza a revelarnos cosas que tú dices, ¡guau! Esto yo me lo quedo, esto yo lo retengo, esto yo lo tengo que compartir con alguien. Dice que ellos se admiraban de su doctrina, pero de lo que no se daban cuenta es que de lo que Cristo hablaba no existía ninguna formación de seminario. Jesucristo no se había formado en ninguna escuela rabínica. Jesucristo, como dicen los herejes, no había estado en las Indias aprendiendo de los sabios hindúes, estos que dicen que meditan y se elevan del suelo. No. Jesucristo no había pasado por ninguna de esas escuelas. La escuela la tenía en Él. Él oraba cada día, cada noche amanecía orando, buscaba en la mañana antes de que amaneciera al Señor, a Dios el Padre. Él se entregaba en oración. El Señor le revelaba. De hecho, Jesucristo decía, yo no digo nada más que lo que me dice mi Padre que diga. Qué bueno que los cristianos hoy pudiéramos caminar de esa manera. Caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu y hablar lo que Dios el Padre ponga en nosotros. ¡Qué bueno! ¿Cuántos mayores resultados de evangelismo y misiones habría? Pero dice que se miraban de su doctrina, pero no se dieron cuenta que Él era la doctrina. Jesucristo es la doctrina. Por eso yo le hablo a toda esa gente que se agobia con la sana doctrina. ¿Sabes qué? Los católicos piensan que su catecismo es la sana doctrina. Los testigos de Jehová piensan que sus atalayas y su despertar, esas revistas que ellos distribuyen y en algunos casos venden, son la sana doctrina. Para los mormones, el libro de Mormón es la sana doctrina. ¿Y qué decirte incluso en el mundo evangélico? Cada denominación dice que retiene y predica la sana doctrina, pero no se dieron cuenta que la sana doctrina es Jesucristo. Escuchar a Jesucristo, relacionarnos con la persona de Jesucristo, entregarnos en oración, en comunión con el Espíritu Santo, para rodearnos, permitirle a Dios que nos rodee con su presencia, con una nube de su gloria. Esa es la doctrina. La doctrina es la relación personal con Cristo. Esa es la sana doctrina. No hay otra doctrina. No te vuelvas loco, no te dejes cargar. Dijo el Señor Jesucristo a un grupo de judíos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, la sana doctrina que representa o que simboliza la religión, los dogmas o las teologías, son cargantes, son cadenas. El Señor dice, yo no te he traído al mundo para que vivas esclavizado. Lo único que tienes que hacer es tener una relación íntima conmigo, personal, diaria, conmigo, venir a buscarme. Yo te estoy esperando en la cámara secreta todos los días, dice Jesús, para encontrarme en oración contigo, para estar contigo, para enjugar tus lágrimas en los días malos, para fortalecerte en medio de la aflicción, para darte las fuerzas para que cuando seas tentado puedas vencer. ¡Qué tremendo! Esa es la doctrina de Jesucristo. Jesucristo es todo. Jesucristo es la gracia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Nada se explica sin Jesucristo en este mundo. Así que la doctrina es Jesucristo. Ellos se admiraban porque Jesucristo era la doctrina personificada. Todo lo que Dios habla es la doctrina sana y perfecta. ¡Qué tremendo! Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mira, tú y yo hablaremos a la gente de Jesucristo, daremos testimonio de Jesucristo y seremos testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra cuando estemos llenos de Jesucristo. Es ahí donde se ve la autoridad. La autoridad se ve en aquellas personas que pasan tiempo con Jesús. En la carne no hay autoridad espiritual. El Señor dijo, si queréis seguirme, negaos a vosotros mismos y seguidme. Y a otro muchacho en cierta ocasión que le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero deja que yo vaya en tierra a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme a mí, que yo te conduzco a la vida.
¿Por qué das un paso atrás a la muerte? Yo te voy a guiar a la vida presente, abundante, a la vida eterna. No perdamos el tiempo con las cosas muertas de este mundo. Amigos y amigas, hallemos autoridad buscando estar cerca de Jesús, cerca del Espíritu Santo, cerca de Dios el Padre, recibiendo su amor, recibiendo su gracia, recibiendo su poder, estando en comunión. Dice que estos decían que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué lamentable realidad se revela en esta frase. Los escribas eran puros teólogos que hablaban de Dios desde un plano meramente teórico y no conocían a Dios. No buscaban tener una relación cercana con Dios. ¿Sabes de lo que me da miedo de este tiempo en la iglesia cristiana? Que hay muchos hermanos que no leen la Biblia, que hay muchos hermanos que no oran, pero hay muchos teólogos, hay muchos que quieren predicar, hay muchos que esperan la recompensa por el servicio prestado a cambio del púlpito, y eso es un gran error. ¿Qué fin tan desgraciado podría llegar a tener la iglesia y no lo va a tener? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor va a ordenar todas las cosas. Pero qué fin tan desgraciado tendría la iglesia si seguimos así, si seguimos sin leer la Biblia, si seguimos sin orar. Porque al final tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que fortalecer la fe, tenemos que tener una relación íntima y estrecha con Jesucristo y con Dios el Padre. Y eso solo se consigue a través de la oración y a través de la lectura, el estudio y escudriñar la palabra de Dios. No se puede vivir una vida cristiana carnal, porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. No podemos vencer al diablo con la carne, no podemos vencer al diablo con nuestra inteligencia natural, no podemos. Solo podemos vencerlo con las estrategias que el Señor nos revela en el Espíritu. Solo podemos vencerlo siendo más fuerte que el diablo. ¿Y cómo seremos más fuertes que el diablo? Pidiéndole a Dios el Padre, en el nombre de Jesús, que nos llene del poder del Espíritu Santo. Poniéndonos toda la armadura de Dios, como dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, ¿para qué? Para vencer y resistir en el día malo. Así que aquellas personas que aquel día de reposo estaban en la sinagoga se dieron cuenta de lo que era un teólogo, diferenciándolo de quien era el Hijo de Dios, de quien estaba trayendo la doctrina en acción, la palabra de Dios, las revelaciones de Dios, las profecías. Qué bueno, ¿no? Este no es el único versículo, hay varios donde se habla de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, mira lo que dice. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estamos en este pasaje en Mateo capítulo 7, donde Jesucristo trae la parábola de los 2 cimientos, donde el Señor Jesús nos enseña que podemos construir la casa en la arena o que podemos construir la casa en la roca. Que da igual donde construyamos la casa, porque vamos a sufrir los mismos vientos, el mismo granizo, la misma tormenta, el mismo tsunami. Pero ¿qué diferencia hay entre una casa y otra? El fundamento. El que construye en la arena, cualquier soplo de viento se lo llevará por delante. Pero el que construye y establece como fundamento de vida a Jesucristo, que es la roca, entonces resulta que ya puede venir lo que vengan, que no nos moverán. No nos moverán, no nos moverán. Y Jesucristo les trae esta parábola a aquellas personas que le oyeron, y estos alucinaban con la parábola, porque ellos no estaban acostumbrados a escuchar parábolas, ellos estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, cumplir un rito, un ceremonial puramente religioso. Dice que el rabino o alguna persona destacada de la sinagoga se leía una porción de la palabra, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, o de los salmos, o de los profetas, y entonces luego cantaban un cántico, luego hacían una oración y se iban. Y era siempre lo mismo, sota, caballo y rey. O sea, aquello eran rituales muertos. Lo que allí se hacía,
caía como piedras muertas al suelo, no tenían ningún espíritu. Ahora llega Jesucristo y lo pone todo patas arriba. Y les habla de la parábola de los 2 cimientos, diciéndole: ¿vosotros dónde vais a establecer el fundamento de vuestra vida? ¿En mí, que soy Cristo, el Salvador, el Mesías? ¿O en la religión? ¿O en la arena del mundo? ¿O en el pecado? ¿O en el dinero? ¿O en vuestras fuerzas? ¿O en vuestra belleza? ¿O en vuestra juventud? Todo eso son arenas movedizas. Nunca aquellos oyentes hayan escuchado tan profunda enseñanza a la par que tan sencilla enseñanza. Y flipaban, alucinaban. Y decían: ¿qué doctrina? ¿Qué doctrina es esta? Nunca hemos escuchado nada igual. Ahora podemos diferenciar a un teólogo de alguien que vive a Cristo, de alguien que tiene a Cristo en sí mismo. En este caso era el mismo Jesús. Pero tú y yo tenemos que tener a Cristo en nosotros, para que cuando traigamos estas enseñanzas, los corazones sean tocados, sean avivados, sean edificados, y el alma de las personas que escuchan sea alimentada. Pero fíjate que no solo ellos alucinaron con la doctrina de Jesucristo, que como hemos dicho era Él mismo hablando. Él mismo hablando era la pura doctrina. Dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que seguramente este hombre con un espíritu inmundo, en el Evangelio de Lucas, dice un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Añádelo de demonio inmundo, pero bueno, es lo mismo. Me llama mucho la atención el hecho de que probablemente este hombre con un espíritu de demonio inmundo llevaba mucho tiempo yendo a la sinagoga y nadie se había dado cuenta. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque allí no estaba el Espíritu de Dios. Allí estaba el espíritu del diablo, porque al fin de cuentas, amigo y amiga, el diablo maneja la religión. Es el diablo el que está detrás de las religiones. Las religiones son invenciones y creaciones de hombres. Y seguramente aquel hombre con espíritu de demonio inmundo llevaba mucho tiempo yendo a la sinagoga y ni el rabino, ni los hermanos, ni nadie se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ellos no vivían en el Espíritu de Dios. Ellos no tenían acceso a ningún tipo de revelación. Ellos, de hecho, habían sacado a Dios de sus sinagogas, habían sacado a Dios de sus enseñanzas. Ellos tenían a Dios como la excusa de la sinagoga, pero luego vivían su vida religiosa. Ellos habían bajado a Dios del altar y habían puesto sobre el altar de adoración a su propia religión. Por eso cuando Cristo vino, ellos lo vieron como una auténtica amenaza. A ellos no les interesaba Jesús, ni siquiera les interesaba que viniera el Mesías. Por eso todavía hoy siguen negando que Jesucristo fuera el Mesías, porque ellos siguen adorando y exaltando su propia religión, su propia ley. Entonces este inmundo de repente estaba allí por años y nadie se dio cuenta. Y estaba allí sentado y escuchaba lo que se leía de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, de los profetas y de los salmos, y luego escuchaba el cántico y luego escuchaba la oración. Y el diablo tan contento, porque todo aquello no tenía ninguna carga de poder del reino de los cielos. Así que el diablo decía: bueno, este está inmundo, está poseído, está aquí, dejémoslo aquí. Se va a morir aquí, nadie se da cuenta. Vamos a esconderlo aquí entre este grupo de hombres que practican este ceremonial muerto. Porque donde hay muerte está el diablo. Escúchame, donde está Cristo está la vida, pero donde hay muerte está el diablo. Y el diablo hay que sacarlo de patadas de las sinagogas. Y también, amigos y amigas, hay que sacarlo a patadas de nuestras congregaciones si es que acaso se llegó a colar. Por eso tenemos que estar bien despiertos en el Espíritu Santo y en las revelaciones de Dios, para detectar los espíritus que son contrarios al espíritu que tiene que reinar y gobernar en nuestras congregaciones locales. Yo he comenzado una serie de estudios ahora los sábados por la tarde en el Centro Cristiano Sembrando Luz, que se llaman en la iglesia hay un solo espíritu. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. No hay más espíritus. En cuanto se le dan lugar en las congregaciones a más espíritus, generan conflictos, generan contenciosos, peleas y divisiones. En cuanto en una congregación
entra un espíritu que no es el espíritu de Dios, hay que echarlo. Hay que echarlo, por eso hay que estar despiertos, hay que levantarse en las madrugadas, pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos despierte el don de ciencia, el don de profecía, que abra nuestros ojos espirituales para detectar cualquier espíritu que entre. En definitivas cuentas, pedirle al Señor que estemos vivos, que Él esté en nosotros, que more en nosotros y que nos advierta y nos avise cuando trate de entrar un espíritu que pretende destruir la congregación. No. Hay gente tan preciosa que nos engaña por su amabilidad. Yo el otro día contaba esta anécdota, la voy a contar aquí otra vez hoy por si alguien no la escuchó. Pero yo recuerdo que cuando era pequeño había una serie en televisión que se llamaba El Superagente 86. Carlos, ¿tú recuerdas haberla visto? Era como una especie de parodia de James Bond, ¿no? Él se llamaba El Superagente 86 y su nombre era Maxwell Smart. ¡Qué tremendo! Y eran episodios muy cómicos donde él pertenecía a Maxwell Smart, Superagente 86, era una espía de los buenos. Se circunscriben los capítulos un poco en el mundo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y Maxwell Smart es un espía bueno, que todo lo que hace son operaciones para vencer al enemigo que quiere matar a los buenos. Y la organización de espías de los malos se llamaba Caos. Caos. Y yo vi toda esa serie y te digo la verdad, no recuerdo ningún capítulo. Pero solo se me quedó grabado un capítulo de todos los que vi, donde Maxwell Smart tenía que enfrentarse al espía de los malos, que era un tipo conocido como Simón el Simpaticón. Era un hombre que tú lo veías y él tenía una cara tan agradable, tan amable, tan de buenazo, que esa era su arma secreta. Con su cara hipnotizaba a los espías buenos. Y cuando los tenía hipnotizados, hacía el mal. Y en un momento del capítulo, Maxwell Smart, el Superagente 86, cae en el hechizo de Simón el Simpaticón y se queda como una especie de hipnotizado, ¿no? Pero él de repente llega un momento y despierta. Y se da cuenta que aunque aquel tipo tiene la cara de bonachón, de ser amable y de ser muy bueno, que es el espía de los malos, y entonces le vence. Vence a Simón el Simpaticón. Perdona que te haya contado esta historia absurda, pero quería ilustrarte algo. A veces nos vamos a encontrar a gente con su mejor cara, que nos va a decir lo lindos que somos, lo bonitos que somos, lo bien que lo hacemos todo, que ellos quieren servir, que ellos tienen compromiso, que la obediencia está por encima de todo en sus vidas. Son los Simones simpaticones de las congregaciones, que traen un espíritu que no es el espíritu de Dios, y ellos se tienen que arrepentir. Pero no le podemos dar lugar a esos espíritus en nuestra vida. Tampoco le podemos dar lugar a esos espíritus en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras familias. Hay que tener cuidado. Y este hombre inmundo llevaba años yendo a la sinagoga y nadie se había dado cuenta. Porque donde reina la muerte, reina la inmundicia. Y no se distingue. Pero qué tremendo que ese día estaba allí Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, porque los demonios gritan delante de la presencia de Jesús. No lo pueden resistir, no lo pueden resistir, no lo pueden resistir. Diciendo, versículo 24, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Número 1, hasta los demonios reconocieron al Mesías. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No le recibieron por qué? Porque no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Pero hasta los demonios reconocen a Jesús como el Mesías. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, qué gran enseñanza. Tenemos que abrir los ojos para reconocer a Cristo. Los demonios quieren cerrar nuestros ojos espirituales para que no reconozcamos a Cristo. No tengamos un encuentro con Él y no recibamos salvación. Pero hoy viene el Señor a abrirte los ojos, amigo y amiga. Y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús, el enviado, el ungido, el Mesías. Le llamaron por su nombre, Jesús de Nazaret. Y luego le dicen, ¿has venido para destruirnos? ¿Sabes por qué dijeron esto los demonios que habían poseído a este hombre? Porque ellos se saben la Biblia mejor que tú y que yo. El diablo se sabe la Biblia de memoria.
Y él ha leído esa parte donde dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él sabe esa parte donde dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Él ha leído esa parte donde dice que quien está en nosotros es más fuerte que el que está fuera. El diablo se sabe la Biblia de memoria y cuando reconoció a Jesús dijo, este ha venido a destruirnos. Por mucho tiempo estuvimos aquí tranquilos en esta sinagoga muerta. Nadie se dio cuenta, pero vino el Señor. ¡Ay, el Señor nos detectó! ¿Y sabes qué? Tenemos los segundos contados. Nos va a echar fuera. Le dice, ¿has venido para destruirnos? Y le terminan diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Mientras sus discípulos le llamaban el Maestro. Mientras los judíos le llamaban hereje, o le llamaban mentiroso, o le llamaban el falso Mesías. Los demonios vienen y dicen, tú eres el Santo de Dios. ¿Sabes qué? El diablo es mentiroso. El diablo es príncipe de mentira. Pero delante de la verdad que es Jesucristo, no se pueden callar. No les queda otra que delante de Jesús reconocer la verdad. Sé quién eres, el Santo de Dios. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Qué tremenda enseñanza nos da aquí Jesús. Con el diablo no se debate, con el diablo no se discute, al diablo no se le contraargumenta, no se le redarguye. ¿Sabes cuál es la trampa del diablo? Meternos en su conversación. Entonces él llega y te tienta con algo y te dice, bueno, no importa que te tomes un traguito. Bueno, sale esta noche a la discoteca, a ver si encuentras a una chica por ahí. Tranquilo, no importa, luego el domingo vas a la iglesia, tranquilo. Hoy no importa que hoy te fumes un porrito. Oye, no importa, tómate unas rayitas de cocaína, no pasa nada. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? A veces entramos al trapo de su conversación y comenzamos a conversar con él. ¿Y sabes qué? Como conversamos en el plano de él, que es el plano de la mentira, el plano carnal, él nos vence en ese terreno. En el territorio carnal nos vence el diablo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ordenarle desde la autoridad espiritual. No responderle, no entrar en su juego, no entrar en sus conversaciones. El otro día leí, por ejemplo, entre una pelea entre un tiburón y un león, ¿quién gana? Todo va a depender del territorio donde peleen. Si el tiburón está en tierra firme en medio de la jungla, va a llegar el león y se lo va a comer, sin ninguna duda. El tiburón no va a poder defenderse. Pero si tiramos al tiburón al océano donde están, si tiramos al león al mar donde está el tiburón, ¿quién va a ganar esa batalla? El tiburón. ¿Qué haremos para ganarle la batalla al diablo? En medio de las pruebas, de las tentaciones, ¿qué haremos? Llevar la batalla a nuestro terreno de victoria, que es el terreno espiritual. Si entramos en el terreno de la carne, nos va a vencer él. Por eso hay que reprender. Las tentaciones son ataques directos a nuestra carne. Hay que reprenderlas. Decir, diablo, fuera en el nombre de Jesús. Con la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera y fuera. Y dice, cállate y sal de él. Con el diablo no se discute, amigo y amiga. Y dice, versículo 26, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El diablo siempre grita delante de la presencia del Señor. Mientras estuvo años en la sinagoga sin ser descubierto, estaba bien calladito, bien a gusto en su inmundicia y en su territorio, en su terreno y en su atmósfera de muerte. Pero cuando vino la vida a esa sinagoga, él tuvo que gritar, porque él no resiste la vida. Él trae muerte. Él vino a robar, a hurtar, a matarnos, a destruirnos. Pero el Señor pelea la batalla por nosotros, amigos y amigas. Y dice el versículo 27, dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Fíjate, al principio decían que se admiraban de su doctrina, pero ahora dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? Dice, esto nunca lo habíamos visto. Antes nos admirábamos con sus palabras y con su enseñanza, pero ahora nos admiramos de cómo él puede liberar a las personas poseídas por demonios. Y a eso también le llamaban doctrina. ¿Por qué? Porque todo lo que enseña Jesús, todo lo que predica Jesús
y todas las maravillas, señales y prodigios que hace Jesús es doctrina, la auténtica doctrina, la doctrina perfecta. ¿Qué nueva doctrina es esta? Nunca en la sinagoga vimos que un rabino liberara a un endemoniado, nunca. Esto es nuevo para nosotros. La religión maneja conceptos viejos, pero el Señor Jesús maneja conceptos nuevos. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¡Qué tremendo! Dios es bueno, amigos y amigas, y su misericordia es para siempre. Nos vamos a un momento de música y regresamos inmediatamente. Límites insospechados. Amigos, os veo a las 7 de la mañana, si os levantáis un poquito antes de ir al trabajo, de 7 a 8 de la mañana, 1 hora con Dios, en Crack Radio Madrid, 96.2 FM, crackradio.es y Facebook, Paco Rubiales Sembrando Luz. Dentro de 8 horas y 20 minutos aproximadamente, en directo, tiempo devocional, 1 hora con Dios, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Aquí con tu amigo el pastor Paco Rubiales. Que Dios os bendiga. Adiós.